Al debatir la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar en beneficio de los trabajadores, la narcosenadora Kenia La Equina López Caballán, del Narco Partido Acción Nacional, primero pidió a la mesa y a los senadores que se enfocaran en unas supuestas víctimas que se encontraban afuera de la Secretaría de Gobernación. Destacó que una madre exigía justicia por el feminicidio de su hija y otra por detenciones arbitrarias, denunciando en sus delirios que desde la Secretaría de Gobernación se les estaba torturando en ese mismo momento. Concluyó sin lograr su objetivo de reventar la sesión. Después La Equina lo volvió a intentar, al ver que no la pelaban, afirmando petulante ser una parlamentaria de carrera, con 5 legislaturas, y defendió que no se cuestionaría a los auxiliares del Senado, ni a nadie en particular, aclarando que un senador mencionado no hizo referencia específica con nombre y apellido. Solicitó al coordinador de la mayoría que no atribuyera palabras a otros senadores y destacó que según la ley y el reglamento no pueden hacerse precisiones de técnica legislativa porque esta Cámara Revisora aprobó la minuta tal cual la recibió de la Cámara de Diputados. Señaló que cualquier cambio debería corregirse y devolverse a la Cámara de origen, concluyendo así su nueva intentona de reventar la sesión. Tras oír a la nefasta mula del señor X, la senadora Marta Lucía Mitchell de Morena, para responderle y dejarla callada, defendió contundente el dictamen, que busca asegurar un retiro digno para todos los mexicanos, especialmente para las mujeres, y presentó datos que evidenciaban la desigualdad de género en el acceso a cuentas de ahorro y crédito formales. Explicó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar mejorará las pensiones y cambiará la desigualdad social, aclarando que los recursos de las subcuentas inactivas de los asegurados mayores de 70 años no serían expropiados ni confiscados. Tajante criticó a la oposición por defender los intereses de bancos y de los poderosos, destacando los logros de la Cuarta Transformación en temas de pensiones, empleo y justicia laboral, y finalizó pidiendo apoyo para las reformas propuestas, celebrando el trabajo de la 4T y sus líderes históricos. Veamos enseguida cómo la relinchona Equina es acabada brutalmente por Malu Mitchell, por no querer que se aprobaran las pensiones como le mandó su padrote, el narcoampón Claudio X González. Gracias, presidente. Quisiera solamente pedirle a la mesa y a las compañeras y a compañeros senadores, hay víctimas en este momento afuera de la Secretaría de Gobernación. Las víctimas, una de ellas está exigiendo justicia por el feminicidio de su hija, otra por detenciones arbitrarias. Les están poniendo desde gobernación, presidente, les están torturando, no estamos otorgando la palabra, torturando, presidente, en este momento a las víctimas que están afuera de la Secretaría de Gobernación. Por favor, les solicito tiene el uso de la tribuna. Muchas gracias, presidenta. Yo también soy una parlamentaria de carrera, así como el coordinador de la mayoría tiene varias legislaturas, la de La Voz tiene, esta es mi 5ª legislatura. Yo jamás pondría en tela de juicio ni al doctor Garita ni a nadie en específico. Y quiero decir públicamente que el senador que hizo referencia no la hizo con nombre y apellido. Así es que hay que solicitarle al coordinador de la mayoría que no ponga palabras en boca de otros senadores. Segundo, lo que dice la ley y el reglamento es muy claro, modificaciones de técnica legislativa, presidenta. No puede haber precisiones de técnica legislativa porque esta Cámara Revisora aprobó tal cual la minuta recibida de la Cámara de Origen, esto es de la Cámara de Diputados. Si ustedes quieren hacer un cambio, el que sea, no tiene que ver con técnica legislativa imputable a esta Cámara. Usted, presidenta, le dio 1 minuto 23 segundos a su coordinador. Entonces, lo que se tendría que hacer es reconocer que la Cámara de Origen tiene deficiencias en su dictamen, corregirlas aquí y regresarla a la Cámara de Origen. Esa es la realidad y eso es lo que tendría que suceder en términos legislativos. Gracias. Concluya. Gracias, senadora. Pues bueno, el dictamen que hoy discutimos y que ha sido duramente criticada por la oposición, lo que busca asegurar es un retiro más digno para todas y todos los mexicanos, pero especialmente para las mujeres,
para las mujeres, y les comparto algunos datos. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, la ENIF, del 2021, concluyó que el 51% de las personas adultas mayores son mujeres y el 63% habita en localidades urbanas. Siguiendo con los datos de esta encuesta, las personas adultas mayores tienen una mayor tenencia en cuentas de ahorro y bancarias que las personas adultas menores a 60 años, en particular de cuentas de pensión y para recibir apoyos del gobierno. Sin embargo, las mujeres de este rango de edad, de 60, tienen menor tenencia de cuentas en relación a los hombres, donde se destacan las cuentas de pensión. Esta misma brecha desfavorable para las mujeres adultas se observa en la tenencia de créditos formales. Solamente en las cuentas de apoyos del gobierno y en los créditos informales no se presenta la brecha. Hasta en el sistema de ahorros y en el sistema de cuentas bancarias observamos cómo la brecha de género hace una marcada diferencia en detrimento de las mujeres, y solo las políticas del gobierno y los programas sociales no hacen esa diferenciación. El Fondo de Pensiones para el Bienestar garantizará que las personas de edad de retiro reciban mayores ingresos derivado de pensiones, por supuesto, más dignas, lo que fortalecerá su economía, su vejez y a la vez combatirá la desigualdad social. Este fondo dignifica la pensión de más de 45 millones de mexicanas y mexicanos con recursos por más de 64,000 millones de pesos. Es falso que se apropie el gobierno de los recursos de las y los trabajadores. Eso es una mentira de la oposición. El dinero de cuentas de afores que no han mostrado actividad lo pueden reclamar las personas trabajadoras en cualquier momento, porque es un derecho imprescriptible. Es mentira que con el Fondo de Pensiones para el Bienestar se vayan a robar, expropiar o confiscar los ahorros de las personas trabajadoras. Se van a tomar únicamente los recursos de las subcuentas inactivas de los asegurados mayores de 70 años. En fin, su colérico rechazo al Fondo de Pensiones del Bienestar es una muestra más de quiénes son sus verdaderos patrones: los bancos, los poderosos, estos que se alarman y dicen: me quieren quitar los ahorros de toda tu vida. Esos son los que están alarmados. Estas reformas, que por cierto están ayudando mucho a dejar a un lado esas multimillonarias ganancias, esos grupos a los cuales aquí los neoliberales sirven y que hoy les han pedido que estén en esta tribuna gritando y lanzando groserías al aire, están desesperados de que se les acabe el negocito que durante décadas habían amasado a costillas del pueblo. Así es que votemos en favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia económica que sigue perpetuando el sistema actual, en favor del beneficio de las mayorías y en contra del enriquecimiento de unos cuantos, de unas cuantas. Pero miren, me queda todavía tiempo. Estos son los logros de la 4T en este tema de las pensiones. Aumento de la pensión a 3,850 bimestrales a 10 millones de adultos mayores. Aumento de la pensión a 2,800 bimestrales a más de 1 millón de personas con discapacidad. Récord histórico a más de 840,000 empleos formales creados por el IMSS. Reforma de la ley de Infonavit para entregar créditos de vivienda de forma directa a trabajadores y trabajadoras, y reducción de semanas de cotización de 1,250 a 1,000 para tener derecho a una pensión. Y este fondo, la reforma, remediará las injusticias a las y los trabajadores que crearon Zedillo y que creó Felipe Calderón. La reforma del Seguro Social, con la que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, no contempla ninguna expropiación de recursos. Y lo que tienen que saber sobre las reformas es que no se tocan las afores, que contribuirá a la transparencia, que garantizará que las y los trabajadores con el equivalente al 100% de su último salario se puedan retirar. Por eso, por nuestro bien, primero las pobres, por nuestro bien, primero las y los trabajadores, por nuestro bien, la justicia laboral, por nuestro bien, Morena, y que viva la 4T, que viva el presidente de la República y que viva la futura presidenta de México en este país, Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten. Señora Presidenta, le solicito por favor
que se retire mi propuesta, por favor, si es tan amable, de la modificación, y solicito también que en técnica legislativa se revise el lenguaje no incluyente que está en este dictamen. Muchísimas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.